señores, les agradecemos su presencia. El ingeniero Pablo Paisán, ingeniero electricista de la Universidad de Buenos Aires, gerente de división de la Dirección de Normalización del Instituto Argentino de Normalización, Certificación, Documentación y Formación, IRAM, y más de 17 años de experiencia en normalización, trabajando en el área a nivel nacional, regional e internacional. También presentamos así, en segundo lugar, al señor ingeniero Enrique Bobsin, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones de la UTN, Magister en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Favaloro, gerente de certificación de productos de IRAM y muchos años como ejecutivo a cargo de empresas pymes, medianas, grandes, conocido del rubro y el mercado, como hemos estado charlando, más de 30 años, ¿sí? Que con mucha experiencia en el tema. Bueno, y presento también al ingeniero Diego Cummins, allí. Muchas gracias también, gerente de certificación de sistemas de gestión, con responsabilidad sobre las certificaciones normas ISO 9001, 14001, 18001, 45001, 50001 y 27001. No sé si me olvidé de verdad. Estamos bien ahí. Bueno, así que ya no les tomo más tiempo. Muchas gracias por participar aquí. Seguramente va a ser más que interesante, así que ya les cedo el espacio. Bueno, sí. Fernando, sí. ¿me lo presente? No, pero me presento si quieres. no te tenía acá. No, pero presente. ¿Empiezo por Facebook Live o sale en Facebook? No, perdón. Fernando Can, que es el gerente de relacionamiento institucional, también por la institución Política. Así es. Sí, bueno, gracias. No, gracias. Bueno, empiezo brevemente agradecerles la presencia y agradecerles a la casa, a Marcela, a Carolina, muchas gracias por facilitar esta oportunidad de acercarnos y contarles algo. Ustedes lo que están haciendo hoy aquí es lo que les quiero contar, qué van a obtener ustedes de esta presentación o de este conjunto de presentaciones. Es lo que ustedes están invirtiendo su tiempo en escuchar algo. Hay que ver en qué momento ustedes van a capitalizar esa inversión, en qué momento van a poder extraer el valor práctico de lo que van a escuchar hoy. Entonces esto se trata de conocer una organización que normalmente el común de las personas la tiene en el radar, alguna vez la escuchó, la relaciona con algún tema, para algunos IRAM es calidad, para otros IRAM es las normas IRAM del colegio industrial, para todos representa algo. ¿Por qué esta charla, por qué esta presentación? Porque el día de mañana puede ser mañana o mañana puede ser dentro de 2 años o 3, van a tener alguna circunstancia en su actividad laboral, actividad profesional, en donde van a acordarse de esta charla y van a decir, tal vez podemos recurrir a una norma técnica o a algún servicio de certificación para solucionar el problema que tenemos en este momento. Entonces, esta charla ustedes van a escuchar diferentes facetas de ella y la idea es que puedan en algún momento saber de qué se trata, para qué sirve y poder recurrir a alguna de las soluciones que ofrecen las normas internacionales. De esta manera, ahora me llamo a silencio, les agradezco y le doy la palabra al primer orador, que es Pablo Paisán. Bueno, muchas gracias. Gracias sobre todo primero por habernos invitado, tanto a Mexicano como a Carolina, que se ocupó de toda la logística. Y bueno, la idea es tratar de transmitirles un poco, en mi caso particular, lo que hace IRAM desde el punto de vista de la normalización. La actividad de normalización es un poco la actividad fundacional de IRAM, ¿no? Y decirles un poco, tomando las palabras de Fernando, que a lo mejor esta charla a ustedes les va a abrir otra idea de lo que pueden haber tenido, aquellos que tengan alguna idea de IRAM, dado que las situaciones en las que vimos hoy en día, las normas se han convertido en los instrumentos que permiten el intercambio, ya sea de tecnología o también del comercio. La norma, cuando
muchos de nosotros éramos adolescentes, nos sonaban a todos como una especie de libro, una especie de documento añejo que todos respetaban sin saber bien por qué, y que alguien alguna vez los había escrito y se tomaban como válidos. Hoy la norma es un instrumento que permite, como vamos a ver ahora en la presentación, el intercambio y el comercio entre los países, ¿no? Hoy en día es fundamental porque es un requisito. De hecho, la Organización Mundial de Comercio toma a las normas como elementos, instrumentos técnicos válidos para que los países establezcan regulaciones en sus países. Entonces, la norma dejó de ser un instrumento meramente informativo, como era hace muchos años, para ser un instrumento dinámico, ¿sí? Entonces, un poco la idea es que ustedes puedan tener esa ¿no? Si no, está bien, si me pongo por acá, puede ser, para el... Sí, sí. Y le voy pasando... Eso. Entonces, la idea es que a través de las normas ustedes puedan ver que también van a tener el día de mañana una posibilidad, por ejemplo, de trabajo. Hoy en día nosotros vemos que muchísima gente que viene aquí a estudiar normas después termina trabajando, asesorando empresas, a cámaras, asesorando empresas por diseño. Entonces, la normalización, además de derecho en sí técnico, de conocer o saber cómo es una norma, les permite a ustedes una posibilidad, una posibilidad de tener nuevos instrumentos en los cuales desempeñarse. Entonces, lo primero que se me ocurrió a mí para estas presentaciones, sobre todo cuando estamos con gente que está estudiando, que está por recibirse, es hacerles ver que las normas, aunque ustedes no lo sepan, están en la vida cotidiana de ustedes. Entonces, generalmente lo que hago yo es en esta presentación empezar con esta cifra que está en la pantalla, y lo que quisiera preguntar es si ustedes alguna vez han leído algún documento o alguna referencia específica técnica que tenga que ver con este número. Pregunto. Nadie. Bueno, generalmente pasa eso, nadie lo tiene presente. Entonces vamos a la segunda pista, que es esta que está acá. No sé si alguno alguna vez relacionó ese número con ese dibujo, con ese esquema que está ahí. Pregunto, el que sepa algo, que levanta la mano. ¿No? Bueno, eso también ocurre generalmente porque nadie lo relaciona. Ahora sí lo van a relacionar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tomacorriente que nosotros usamos todos los días en nuestras casas, en las oficinas, en las empresas, está regido por una norma IRAM, que es la norma IRAM 2071. Emparentado con la norma IRAM que define la ficha. Nosotros a esto lo llamamos ficha, si bien siempre se lo llaman chumbo, pero en realidad técnicamente se llama ficha. Y esa ficha está definida por la IRAM 2073. Entonces, este es el motivo por el cual cuando ustedes compran un equipo que viene fabricado en otra parte del mundo, viene con un cable, con una ficha que permite insertarla perfectamente en el tomacorriente que tenemos en Argentina. Y recíprocamente, si las empresas de acá quieren vender un equipo a otro país del mundo, lo que hacen es consultar la norma que ellos tienen y hacen lo mismo. Le fabrican la ficha de acuerdo a la norma que cada país tiene. Este es un ejemplo muy simple, cotidiano. Antes yo ponía el del papel, el de la 4. Cuando decía 4, voy con las impresoras, y no ya todos saben lo que sea 4. Y la gracia de esto es que ustedes no lo sepan, ¿sí? Para que les quede. Pero con el papel pasa lo mismo. Con el papel, los formatos del papel que tenemos en las normas IRAM son los que toman, fabrican los sobres, los que fabrican las impresoras, para normalizar los tamaños de papel que van a utilizar. Bueno, este es un ejemplo muy simple
de cómo las normas salen las cosas que ustedes ven todos los días. Ahora lo que vamos a hacer un poco es empezar a ver qué es el IRAM. Y lo primero que sí quisiera decirles es que el IRAM es una organización de derecho privado, o sea, IRAM no es un organismo público, se mantiene por sus propios medios y se llama IRAM, o sea, la sigla, nuestro logo sigue siendo IRAM, porque el nombre original que había tenido el IRAM era el que está ahí, Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Con el tiempo y los sucesivos decretos y resoluciones, el IRAM fue reconocido como organismo de normalización de la Argentina. Por eso, a partir del decreto 1474 del año 94, en el que se definió en Argentina el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación, el lugar del organismo de normalización fue tomado por el IRAM, que pasó entonces a ser designado el Instituto Argentino de Normalización. Por eso es que quizás nuestro nombre no se refleje en el logo. Pasa que el logo quedó porque la marca IRAM estaba muy enraizada en la sociedad argentina. Bueno, hoy en día este Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación recientemente fue cambiado por el Sistema Nacional de Calidad, porque bueno, incorporó otros actores y demás. Pero lo importante es que ustedes sepan que en la Argentina existe una infraestructura de calidad en la cual el rol de organismo de normalización es cubierto solamente por IRAM, que es el organismo nacional de normalización de la Argentina. Esto hace que el IRAM, como organismo de normalización, sea quien represente a nuestro país en las organizaciones regionales e internacionales. ¿Sí? Entonces, el IRAM representa a la Argentina en la ISO. De hecho, hoy en día en el Consejo Directivo de la ISO tenemos un representante, que es el director de normalización que tenemos en IRAM. También formamos parte de la Comisión Electrotécnica Internacional a través del Comité Electrotécnico Argentino, que formamos con otras organizaciones. Estamos también en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, que es un organismo regional que abarca las normas de toda América, desde el norte hasta el sur. Y también en la Asociación Mercosur de Normalización, en las cuales estamos con Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, esto hace que también nuestros organismos de estudio de normas, que ahora vamos a ver cómo funcionan, también reflejen, como lo que nosotros llamamos comité de espejo, la actividad de otros organismos que funcionan en la ISO o en la IEC. ¿Sí? O sea que desde IRAM también seguimos estudiando, no solamente a nivel local, sino también a nivel de estas organizaciones internacionales. Acá tienen un poquito un gráfico de las vinculaciones que tenemos, ¿no? Entonces, como les decía, IRAM se vincula a nivel Mercosur con la Asociación Mercosur de Normalización, a nivel de América con COPAN y a nivel internacional con la ISO y con la IEC. En el caso de la IEC es a través del Comité Electrotécnico Argentino, porque la IEC es un tema muy particular. No sé si hay alguno del rubro eléctrico acá, pero para la Comisión Electrotécnica Internacional los representantes son los comités nacionales. Cada país forma su comité nacional como mejor lo prefiere. Distinto es el caso de la ISO. En el caso de la ISO son los organismos nacionales de normalización, por eso es IRAM directamente. Este es un poco un pantallazo para que sepan cuál es la participación que tenemos a nivel internacional. A nivel local, IRAM está en su sede central en la calle Perú, cerca del barrio de San Telmo, Perú y Belgrano, para que no se nos ubiquen. Y acá hay algunas cifras. Tenemos un poco menos de 300 personas. Tenemos para este año 275 comisiones, subcomités, que estudian normas de distintos tipos, desde informática, eléctrica, alimentos, mecánica, química, construcciones. Tenemos más de 8.800 normas aprobadas y tenemos un promedio de 190 normas nuevas por año, con 1.400 reuniones en promedio por año. El año pasado tenemos cerca de 1.400 y este año creo que van a ser más de 1.500. Esas reuniones que se hacen, que ahora vamos a ver cómo se desarrollan, las hacemos no solamente en la sede central de IRAM, sino en todas las filiales, porque muchas veces los temas que tratamos
tienen que ver muy fuertemente con la cultura local. Entonces tenemos las comisiones que estudian las normas de yerba mate, se hablan en Corrientes, las que estudian temas relacionados con el vino se reúnen en Mendoza y así sucesivamente. Entonces, además de la sede central, IRAN tiene una serie de representaciones y filiales que se encuentran repartidas como pueden ver ahí. Además también de actividades de capacitación y formación que desarrollamos también en esas representaciones. Vamos ahora entonces un poquito de forma más específica. Le pido ahí a Fernando que en todo caso nos vaya haciendo alguna serie con los tiempos. Así. Acá el primer párrafo nos dice que es una norma, que es una definición que da la ISO, la IEC, también lo da la norma IRAN, acerca de que es un documento establecido por consenso, ahora vamos a ver qué es el consenso, y aprobado por un organismo reconocido que establece para usos comunes y repetidos reglas, criterios o características para las actividades o sus resultados y que procura una obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado. Esto es larguísimo y es imposible que alguien lo responda, pero yo por eso se lo dejo ahí, pero lo que les digo es que para que se lo lleven a sus casas, la mejor idea me la dio una vez un viejo director de IRAN que decía: la norma es una foto del estado actual de la técnica. Esa es una buena definición, fácil para acordársela. ¿Sí? La norma es una foto del estado actual de la técnica. Por eso la norma no es un libro y la norma es dinámica y va cambiando. Como Fernando ya me hizo alguna señal, me voy a empezar a hablar. Bueno, la actividad de normalización, la que llevamos a cabo para cumplir con ese objetivo. Tipos de normas. Básicamente, los tipos de normas podemos resumirlos en normas básicas, por ejemplo, las que definen las unidades, ¿no? Las de terminología, las normas de vocabulario, y las normas que definen ensayos. Con todo ese paquete se van armando las normas de producto. Porque las normas de producto van a necesitar usar un lenguaje común, usar unidades y usar ensayos que muchas veces son repetitivos para diferentes productos. Entonces, por eso a veces cuando alguien se lleva una norma dice: yo me llevé esta norma pero tengo que leer 3 más. Claro, pero a lo mejor hay que remitirse a ensayos que se usan para diferentes productos. Entonces lo que hacemos es poner ese ensayo en una sola norma y cuando hace falta remitimos a esa norma. Entonces, esta es un poco la característica que tiene el modelo que seguimos. Cuando hablamos de normas, tengan presente esto: la norma de por sí no es un documento de cumplimiento obligatorio. Cuando ella publica una norma, la norma no es obligatoria. Lo que la vuelve obligatoria es cuando a veces los organismos, por ejemplo municipales, provinciales o nacionales, definen que para comercializar determinado producto se deberá certificar el producto en base a una norma IRAN. Ahí se vuelve obligatoria. Pero no se vuelve obligatoria solamente porque la publica IRAN, porque si no estaríamos legislando y IRAN no hace eso. Entonces, la norma se vuelve obligatoria cuando el organismo de la jurisdicción que sea define que se debe cumplir obligatoriamente con la norma IRAN. Eso hoy pasa, por ejemplo, por algún ejemplo, con seguridad eléctrica para el equipamiento de baja tensión, con encendedores, con elementos de seguridad personal, hay una cantidad de elementos que deben cumplir obligatoriamente con la norma IRAN. Yo acá lo que traté de poner es un poco la jerarquía del documento, ¿no? Ustedes vean que empezamos con especificaciones de empresas, que son muy específicas de cada empresa y no son obligatorios, sino solamente para las empresas. Y después la escala va subiendo, en la cual tenemos interempresarias, aparecen las normas IRAN, después aparecen las que son obligatorias, pues son emitidas por el gobierno, como los códigos y ordenanzas, resoluciones y disposiciones, decretos y leyes. Después, en todo caso, pueden ver que el nivel de especialidad crece o decrece en función de en qué punta de la pirámide esté. Y lo mismo la duración. Las normas, en particular, se pueden revisar, se pueden modificar, se pueden reemplazar. ¿Sí? Pero bueno, sobre esto no me voy a detener mucho más porque el tiempo es tirano. Básicamente, miren lo que tenemos para las 7 gerencias que tenemos en el área de normalización.
La estructura que tenemos es esta. Tenemos una gerencia y directamente tiene un comité. Ese comité está conformado por representantes de instituciones, no de empresas, como cámaras, organismos del gobierno, instituciones académicas y demás, que de alguna manera coordinan el trabajo que hacen los subcomités que están acá. Los subcomités son los que ellos estudian normas, y acá sí participan las empresas, los organismos de defensa de consumidores, las organizaciones de interés general y demás. Y de esos subcomités, para casos muy puntuales, para temas muy puntuales, pueden aparecer comisiones o grupos de trabajo para determinar temas específicos. El proceso, en realidad, nosotros lo completamos con estos 3 grupos que consideramos para conformar un subcomité que estudie una norma, que son lo que llamamos los productores, los usuarios y los intereses generales. En los intereses generales se encuentran las universidades, los organismos de gobierno, las ONG, instituciones académicas, todos los sectores que componen ese sector. Los productores y los usuarios dependen del rol que jueguen. A veces cuando decimos los usuarios pareciera que son solamente la liga de amas de casa o la liga de consumidores, pero no. Ustedes fíjense, por ejemplo, que si yo estudio una norma de los niveles normalizados para la tensión eléctrica, en ese caso el usuario serían productores, porque son los que entregan el servicio. Ahora, si yo estudio una norma de transformadores de potencia eléctricos, ahí el usuario son consumidores. Entonces el rol que juega cada uno depende de la norma que se esté tratando. Siempre nosotros, nuestro reglamento nos obliga a que tenemos que conformar los organismos con una distribución balanceada para que todos los intereses estén representados. Bueno, si bien ya dije lo que son los organismos de estudio, tenemos distintos tipos de normas, porque tenemos la norma IRAM básica, clásica, y después tenemos algunas versiones más rápidas, que son las experimentales, que son aquellas que se hacen en función de un tema que a lo mejor, sobre todo, no hay demasiado conocimiento. Tenemos de emergencia, que son aquellas que por distintos motivos se necesita rápidamente contar con un documento y se evita el proceso que llamamos de discusión pública. Y después, como dije antes, tenemos modificaciones, cartas de aprobación, anulación y adopciones. Básicamente, este es el derrotero que sigue el estudio de una norma. La comisión del subcomité, conformado, como les explicaba, comienza a estudiar un esquema que va avanzando reunión a reunión. Las reuniones generalmente son mensuales, y se va avanzando con un esquema que se va numerando a 1, a 2, a 3, etc., hasta que se termina de conformar el texto, que se denomina esquema 1 y se envía a discusión pública. En ese momento, todos los actores de la sociedad pueden participar. Nosotros les informamos a través de la web, con nuestro boletín, y todos los que quieran y fundamenten pueden hacer sus comentarios. Esos comentarios son tratados a la vuelta de la discusión pública, cuando ese paso terminó, y en sucesivas reuniones, si es necesario, y una vez que se ha tratado todo eso y se llega a una conclusión, el documento se pasa a llamar proyecto de norma, y el proyecto de norma es tratado por el Comité General de Normas, que es un comité que podríamos llamar de notables, son personas de mucha experiencia en estos temas y que conocen la relación de las normas y el lenguaje, y cuiden que se guarde coherencia con el resto de las normas, y finalmente entonces la norma es aprobada. Tenemos normas de distintas duraciones cuando se estudia. Hay normas que duran 2 años o más, y hay normas que duran menos de un año y están terminadas. Todo depende del grado de consenso. El consenso acá, como lo define la ISO y la IEC, no es unanimidad. Eso es importante. No es unanimidad. Esto yo lo pongo porque era el eslogan que tenía una antigua jefa nuestra del área de socios, que decía que para tratar de captar su decía, las normas se hacen con usted o sin usted, ¿no? Para fomentar la participación. Acá vamos a ver distintos tipos de siglas que quizás ustedes van a ver cuando consulten normas, y esto tiene que ver con una trazabilidad que se hace con respecto a las organizaciones internacionales que yo mencioné al principio.
Nosotros muchas veces hacemos adopciones de normas que estudiamos a nivel regional. Un caso típico con Mercosur. La norma Mercosur se estudia entre los 4 países y una vez que está terminada, Irán la adopta. Entonces, la norma se llama IRAM-NM. Similarmente, si tomamos como adopción una norma, ya sea ISO, ya sea IS, la llamamos IRAM-IS o IRAM-ISO. Y si tenemos el caso que cuando estudiamos la norma Mercosur se adoptó una ISO, nosotros después terminamos adoptando esa norma Mercosur, la norma termina llamándose IRAM-NM ISO. Por eso a veces van a encontrar diferentes siglas que identifican a las normas que tenemos en vigencia. Bueno, acá simplemente para mencionar esto, porque esto va a seguir Enrique, entre las actividades que además hace el IRAM, en el año 60 comenzamos a hacer también la tarea de certificación, por eso en su momento IRAM pasó además a llamarse Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Bueno, las distintas categorías, yo algo mencioné también recién, algunos logos con los que van a poder identificar la certificación de IRAM, pero eso ya va a hablar Diego y Enrique, y algunos, como yo mencionaba recién, algunos campos en los cuales existe hoy en día la certificación obligatoria. Otras actividades, como mencioné también, tenemos el centro de documentación, en los cuales prácticamente les pueden conseguir cualquier norma de cualquier parte del mundo. Y el centro de capacitación, que tenemos un centro de formación de recursos humanos que da cursos, ya sea en IRAM, en las filiales, o también lo hace InCompany. Ya me puso el contador Fernando, así que ya cierro. Bueno, por mi parte eso es todo. ¿Las preguntas van ahora? ¿Sí hay preguntas? Dale, hacemos una... Si tienen alguna pregunta, ahora, y si no la dejamos para el final, como ustedes prefieren. Si tienen una pregunta, les acerco al micrófono. Les veo tímidos. Buenas noches. Voy a empezar con mi presentación porque tengo que encontrarla. Bueno, en contra de lo que dijo Pablo, no voy a hablar sobre certificación. No, voy a hacer una breve mención de la parte de certificación, pero más que nada me voy a referir a la relación que existe entre las normas y la innovación. Hay un concepto... A ver, ¿qué pasó? No. La flechita. Ahí está, ahora sí. Hay un concepto intuitivo que es el de que las normas se llevan de punta con las normas. Que las normas, a ver, ¿qué percepción causa innovación? Una idea, libertad creativa, una posibilidad infinita de generar cosas absolutamente nuevas. Mientras que la normalización, ¿qué genera? Y una rigidez, un trabajo con papel cuadriculado del cual no podemos escaparnos. Es decir, una sensación de que las normas nos tienen atados. Es así. Es realmente una contraposición, lo que significa la norma contra la innovación, contra lo que es la creación de cosas nuevas. Vamos a verlo. ¿Dónde nace la necesidad de normas? Perdón. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Prefiero manejarme sin el micrófono. ¿Dónde surge la necesidad de la aparición de normas? Hablamos de la revolución industrial. Cuando empieza la fabricación de las máquinas a vapor, empieza un problema que es el de las piezas de recambio. Cada fabricante hacía las máquinas, las diseñaba y las fabricaba en forma artesanal y por su cuenta. Y cada uno hacía un elemento de una manera muy particular. ¿Qué elemento les parece que puede ser ese? Los tornillos. Cada uno tenía sus ángulos,
sus roscas, sus pasos, sus diámetros. Entonces, no había posibilidad de tener repuestos y había que fabricar los repuestos específicamente para cada máquina. Los tornillos, las roscas, son una de las primeras cosas que se estandarizaron. Y hay infinidad de normas de roscas y tornillos aún ahora. Pero así todo, este paso, el de normalizar los tornillos y las roscas, dio paso a la posibilidad de intercambiar. Las normas facilitan la intercambiabilidad de las cosas. ¿Para qué más sirven? ¿Conocen eso? ¿Qué hay ahí adentro? Tarjetas. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que ustedes se suben a un avión en Buenos Aires, se bajan en Beijing, van a un cajero automático, insertan la tarjeta y sacan dinero? ¿No les parece maravilloso esto? Es una cosa extraordinaria. Adivinen gracias a qué se puede hacer eso. A que está todo estandarizado, a que está todo normalizado. Si las tarjetas no tuvieran normas que definen las dimensiones, la forma, cómo se codifica la información en las tarjetas, no existiría esa posibilidad. ¿Por qué vamos a hablar de cumplir las leyes? Porque las regulaciones modernas se basan en normas. Antiguas leyes determinaban requisitos estáticos, requisitos que eran muy concretos y estaban definidos en la norma, definidos en la ley. Y en la ley se detallaba cómo se debía cumplir. Ante el menor cambio tecnológico, ante la menor modificación de las circunstancias, automáticamente la ley quedaba desactualizada y entraba en desuso por la imposibilidad de aplicarla. Entonces, eso fue mutando a que la forma moderna de definir las legislaciones es refiriéndolas a normas. ¿Qué son los reglamentos técnicos? ¿Escucharon hablar de reglamentos técnicos últimamente? Bueno, en Argentina estamos un poco atrás en la utilización de reglamentos técnicos. A nivel internacional, la Organización Mundial de Comercio son los únicos elementos que acepta como restricciones válidas al comercio. Tienen que estar basados en normas reconocidas para establecer niveles de calidad que aseguren que los productos no van a ser dañinos para las personas, para los animales, para el medio ambiente. Es decir, tienen que estar basados en esos fundamentos los reglamentos técnicos que establecen que un producto, para que pueda comercializarse dentro del país, debe cumplir esos requisitos. Entonces, esos reglamentos técnicos lo que existen son normas. Se da preferencia a las normas nacionales, a las normas IRAM, si no existen o no son aplicables, a las regionales y finalmente a las internacionales. En ese orden de precedencia. ¿Se entiende qué significa esto? Un poco lo que decía Pablo: hoy compro un televisor hecho en China, pero cuando yo lo recibo, voy, lo enchufo y el enchufe funciona. ¿Por qué? Porque hay un reglamento técnico que establece, por la seguridad, que el enchufe que trae ese aparato es el que corresponde al toma corriente que yo tengo en la pared. Resolución 169 de 2018 es la última versión del reglamento técnico que establece la obligatoriedad de que los productos eléctricos de baja tensión para los consumidores tienen que tener una certificación de seguridad, según IRAM o IS, que es el organismo internacional de las normas de productos eléctricos.
¿Cuál es la forma de verificar el cumplimiento de los requisitos? La certificación del cumplimiento de la norma. Eso es a lo que yo me dedico. En IRAM tenemos dentro del área de certificación dos grandes vertientes: la de certificación de productos y la de certificación de sistema de gestión, sobre la cual va a hablar Diego a continuación. Yo estoy en la parte de productos, todo tipo de productos, y, por ejemplo, están las certificaciones de orden obligatorio, como la eléctrica, como la de marcación de los juguetes, como la de marcación de eficiencia energética, las barritas de colores que aparecen en los equipos de aire acondicionado, en las heladeras, o las voluntarias, como la de los extintores. ¿Sabían que no es obligatoria la certificación de extintores? Bueno, el 80% de los extintores que van a ver están certificados por IRAM, pero es porque realmente se logró una conciencia trabajando en conjunto con las cámaras de fabricantes y cámaras de recargadores, por las cuales, ya les digo, el 80% del parque de extintores está certificado, a pesar de que es voluntario, no es obligatorio. Sí es obligatorio contar con una estampilla de aprobación del OPDS, Provincia de Buenos Aires, o la Agencia Gubernamental de Control, pero no es una certificación del producto o del proceso de recarga. Bueno, eso es todo lo que voy a decir de certificación. Seguimos con la innovación. Las normas facilitan la evaluación de la demostración de la conformidad. Esto es, al tener yo una norma que tiene claramente establecidos los requisitos a cumplir por el producto, y ahí dependo de cómo el amigo Paisán redacta la norma. Si los requisitos están claramente establecidos, y en muchas de las normas se establece el método de ensayo por el cual se verifica el cumplimiento de esos requisitos, haciendo un ensayo de laboratorio, nosotros, actuando como una especie de escribano técnico, certificamos el cumplimiento de los requisitos para el producto. Con ese certificado y con esquemas de reconocimiento mutuo internacionales, un producto que está certificado en Argentina es reconocido en otros países, y mutuamente productos certificados en otros países pueden ser reconocidos como certificados en Argentina. Seguimos. ¿Qué otra particularidad tienen las normas en facilitar? El acceso a los mercados, como consecuencia lógica de lo que acabamos de poner. Los reglamentos técnicos están basados en el cumplimiento de normas, las normas facilitan la verificación del cumplimiento de los requisitos de las normas a través de la certificación, se certifican y se puede acceder a distintos mercados con productos asegurando que son los que requiere el cliente de destino con el nivel de calidad necesario. Por eso el reglamento técnico no es considerado una barrera para arancelaria, porque en realidad lo que establece es un nivel mínimo de calidad que tiene que ser adecuado a lo que puede producir la industria nacional. Es decir, lo que se quiere evitar es la competencia desleal con un producto de mala calidad que destruya el mercado interno. Bueno, siguiendo, empezamos con la máquina a vapor, primera revolución industrial, más o menos, esto es bastante discutido, las fechas están absolutamente tentativas, acéptenmelo porque hay infinidad de versiones de esto, de los plazos, pero más o menos las cosas se desarrollaron de esta manera. La primera revolución industrial con la introducción de fuentes de energía, vapor y agua para movilizar las máquinas, producción masiva, introducción de la electricidad, línea de montaje. La tercera se considera que es la de la automatización, la introducción de las computadoras,
manejando las máquinas. Y se entiende que estamos viviendo la cuarta, que es donde las máquinas se interrelacionan entre sí y empiezan a autorregularse en cuanto al flujo de la fabricación. Ya se espera la quinta, se está pronosticando, que es la entrada de la inteligencia artificial. Hasta hace muy pocos años se había desarrollado una capacidad en las computadoras para jugar y ganarle al campeón mundial de ajedrez. ¿Conocen el juego del Go? Es un juego japonés donde se juega con piedras blancas y negras que se van posicionando sobre un tablero de 19 líneas por 19 líneas. Todas las piezas tienen el mismo valor, se coloca una piedra y esa piedra ya no se mueve hasta el final del partido. La infinitud de combinaciones posibles hace que no sea manejable con la lógica computacional con que se manejó el ajedrez, que tiene una cantidad limitada de jugadas posibles. Es decir, iniciado el árbol, las posibilidades se van achicando y entonces la computadora va calculando todas las alternativas y de acuerdo a cómo termina, elige el camino que va a seguir. De esa manera le ganaron al campeón mundial de ajedrez. Bueno, se consideraba que era imposible que la computadora jugara algo, porque no hay una lógica predeterminada. Hay reglas, un aprendizaje que es muy extenso en el tiempo. Los grandes maestros de Go fueron siempre beneméritos ancianos y se consideraba que la computadora no iba a poder jugar al Go. Bueno, les comento que hace 2 años una computadora le ganó al jugador mundial, al campeón mundial de Go japonés. Ya está el nivel de desarrollo de inteligencia artificial en un punto donde el autoaprendizaje de las computadoras permite lograr cosas que hasta hace 5 años se consideraban inalcanzables. Por eso se considera que estamos entrando en la quinta revolución industrial, donde más que nunca, adivinen qué se necesita. Normas. Este señor es el CEO de la DIN, que es el organismo de normalización alemán, y volcó este concepto. La consolidación de los nuevos conceptos. ¿Qué son los conceptos? Innovación. Estandarizándolos en una etapa temprana del desarrollo es esencial para implementarlos rápidamente en la práctica industrial. Si queremos que en la práctica algo funcione, cualquier innovación, cualquier nuevo concepto que nosotros volcamos a un producto, a un proceso, realmente sea eficaz y funcione, necesariamente tenemos que encuadrarlo dentro de una estandarización, dentro de una normalización. Volviendo 2 pasos atrás a lo que hablábamos antes. Si yo para innovar mando a hacer tarjetas de crédito o tarjetas de débito redondas, ¿voy a tener éxito? No, porque no van a funcionar en ningún lado. Entonces, cualquier concepto nuevo que yo quiera introducir, lo voy a tener que atar a ciertas normas que lo van a enmarcar. Sigamos para adelante. El concepto, las normas nivelan, limitan y establecen cuál es el campo de juego que yo tengo. Dentro de eso yo me tengo que manejar. Pero dentro de ese marco yo siempre tengo posibilidades. Ay, me falló el video, no sé por qué, en la computadora. Bueno, se los cuento, lamentablemente. Yo siempre tengo posibilidades de innovar. ¿Saben qué es este video? ¿Qué? La atajada del escorpión de Guita, que fue realmente un impacto porque a nadie se le había ocurrido
atajar con los talones un tiro que le venía por elevación. No rompió ninguna regla. Realmente eso es innovación respetando el campo de juego y las reglas. Siempre se puede. ¿Qué pasa cuando concurren las normas con la innovación? Y vamos a ver lo que es concurrir. Hasta hace no tantos años, hace unos 40 años, descargar un barco insumía 108 personas durante 5 días. Esto es 540 días hombre. ¿Qué pasó? Aproximadamente en el año 70, 69, 70. ¿Cómo? Estábamos en la época de la guerra de Vietnam. Estados Unidos tenía que movilizar una cantidad de elementos muy grande para sus tropas a Vietnam. La única forma obviamente era por barco y había que encontrar una forma rápida de cargar y descargar, que era el problema más grande. ¿Qué se desarrolló en ese momento? Los contenedores. Contenedores de carga nacen en el año 70 por necesidad de guerra, como suele ocurrir lamentablemente con muchas innovaciones, y produjo una revolución que obviamente todavía se mantiene. Hoy en día, descargar un barco equivalente al anterior toma un día a 8 personas. Esto quiere decir que es una reducción del 98,5%. Eso hablando del insumo de horas hombre. No hablemos de la inmovilización de los barcos. Los días que estaban parados los barcos ocupando espacio en los puertos, las esperas y tiempo que los barcos no podían moverse. Bueno, esto pasa cuando un concepto se estandariza y se aplica. Bueno, acá voy a repetir, ahora me toca a mí un poco lo que dice Pablo. ¿Quiénes son los creadores de las normas? Dos organismos de normalización, los internacionales y ese ISO, y los nacionales de cada uno de los países. No voy a repetir todo lo que dijo Pablo. ¿Con qué reglas se crean las normas? Con las reglas de la ISO, la IEC, COPAN y Asociación Mercosur. ¿Y a qué se dedican los organismos internacionales en este momento? No se dedican a lo que ya pasó, al estudio de lo que viene atrás. Vienen anticipándose a lo que va a venir. Al punto de que está en estudio en la ISO en este momento una norma para gestión de la innovación. Desarrollo de sistemas de gestión para que las organizaciones gestionen la innovación como indispensable para poder sobrevivir en el mundo actual y a la velocidad que nosotros estamos avanzando. Hay una adopción de una norma preliminar a esta que hizo IRAM, así que hay una norma IRAM 50501 que ya está publicada como norma de emergencia porque había necesidad de tenerla. La internacional todavía no está publicada, pero los trazos principales ya están hechos, con lo cual cualquier organismo que certifique la IRAM 50501 después muy fácilmente va a pasar a la ISO. Bueno, antes de las preguntas quiero hacer un cierre, porque la verdad me quedó hacer un pequeño slide para hacer un cierre. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Falta capacitación en normalización y en uso de normas en las carreras universitarias argentinas, especialmente todas las que tienen que ver con diseños industriales o ingenierías o generación de productos. ¿Por qué digo que faltan? Porque no se está dictando nada de eso. Y es esencial, antes de encarar cualquier desarrollo en el campo que quieran, enterarse de cuáles son las normas que se aplican, cuáles son las normas en uso en ese rubro y en ese terreno, para no hacer una tarjeta de crédito redonda, para
innovar con el conocimiento de lo que realmente existe. Hay que conocer las reglas para saber cuándo quebrarlas. No es que no se vayan a quebrar las reglas, pero primero hay que conocer todas las reglas que hay para después decidir cuándo y cómo y cuáles quebrar, para que realmente se pueda adoptar esa innovación y tenga éxito. Ese es el mensaje final que yo quería dejarles. Si hay preguntas, quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Para aguantar, ¿no? Primera pregunta, ¿no? Está el contador de tiempo para algún motivo. Si no puedes usar el PDF. Sí, primero preguntarles de esta relación. ¿Todos? ¿Sí? Bien. Pero yo soy gerente de definición de sistema de gestión, como Fernando se dijo. Y quería empezar mostrándoles, a ver si ahora me deja, que no se me va. Primero, dentro de la pantalla, la cantidad de normas, ¿qué creen que es una norma? Después de lo que le contó Pablo y Enrique y Fernando, ¿qué piensan ustedes que es una norma? Bueno, les cuento que las normas del sistema de gestión son de carácter voluntario en su totalidad. Eso significa que las organizaciones pueden elegir adoptarlas o no y certificarlas o no. Y para mí, una norma del sistema de gestión o un sistema de gestión es una herramienta. Entonces, una herramienta que puede servir para muchas cosas. Normalmente lo ven como el cuadro colgado en la pared cuando llega a una empresa, suele estar en la recepción para que la gente lo pueda ver. Casi siempre en Argentina la 9001, casi siempre. Pero más allá de la 9001 tenemos un montón de otras normas. Estas no son tan técnicos específicos, son normas de requisitos y se pueden certificar. Pero que son herramientas que ayudan básicamente a la toma de decisión. ¿A la toma de decisión de quién? De la dirección o de los dueños de la organización. Entonces, por ejemplo, tenemos la 9001, que habla de gestión de la calidad, sobre la 9001, que es la más popular, la que todo el mundo conoce. ¿Para qué creen que sirve esa herramienta? Más para la empresa. ¿Para qué piensa que está diseñada? Es gestión de la calidad. Pero ¿la calidad de quién? Es la calidad que percibe el público, que percibe gente externa de la organización. Entonces es una herramienta que voluntariamente adoptan las empresas para trabajar dentro de un marco normativo cumpliendo ciertos requisitos y para que después les voy a hablar un poquito más. Pero básicamente es para cumplir con la satisfacción del cliente o la expectativa que tiene el cliente de lo que significa la calidad. ¿Sí? Cuando vemos productos técnicos o productos en sí, a la tuerca, calidad podría entenderse como que ese producto cumple exactamente con unas dimensiones determinadas, entonces va a entrar perfectamente en el tornillo. Acá es que la gestión, el servicio o el producto que uno venda va a estar a la altura de la expectativa del cliente. Entonces la 9001, que es la más popular de todas, intenta ayudar, ser de herramienta para la organización para tomar decisiones, para alcanzar esa satisfacción del cliente. Y después tenemos un montón más. La 14001 es algo parecido pero con la gestión ambiental. También orientada hacia cumplir requisitos legales, que las organizaciones se organicen un poquito de cuáles son los requisitos legales que tienen que cumplir y cómo tener prácticas que sean amigables con el medio ambiente dentro de la normativa de cada país, de cada ciudad, de cada provincia, de cada municipio. Ajustarse un poquito a las reglas de juego de cada lugar. Entonces, por ejemplo, la 45.000 ¿le suena apoya 18.000? Bueno, era la norma de seguridad del trabajo. La 45.000 la reemplazó. Entonces, hoy en día, si hablamos de Argentina,
digo otra cosa. ¿Cuántas certificaciones en el país piensan que hay de 9001? ¿Cuántas empresas, más o menos, tienen un número? Ojo, ¿cuántas piensan que puede haber? ¿Más de 1000? ¿Eh? No, 40.000, no, ojalá. Sería, yo tendría un traje italiano. De 9001 en Argentina, más o menos, la certifica IRAM y otros organismos de certificación. Podríamos decir que estamos cerca de las 8.000, más o menos. 1000 arriba, 1000 abajo, 8.000. ¿Cuántas pymes o empresas creen que hay en Argentina? Muchísimas, más que 40.000, ¿no? Entonces, en Argentina es un lugar para un potencial de crecimiento inmenso. ¿Qué es lo que falta, como decía Enrique? Y en principio un poco de comunicación, capacitación, saben para qué sirven, para qué funcionan, y son voluntarias, significa que nadie les obliga. Entonces algunos eligen adoptar alguna de todas estas. Yo venía a hablarle un poco de la 9, de la 14.000, de la 45, de la 27.000, gestión de seguridad de la información. Argentina, por sus características, tenemos muchas mentes brillantes, algunas relacionadas con la informática, y exportamos servicios. ¿Y qué nos piden nuestros clientes en el extranjero? Y algunos que cumplamos con la 9.000, otros que seamos respetuosos con el medio ambiente, otros que tengamos prácticas seguras en el trabajo para la gente, por la publicidad que pueda decir, mira, se me mataron 4 el año pasado. La norma te ayuda a generar acciones y medidas de trabajo que traten de alguna forma que contengas esa situación y que trabajes día a día en esa situación. Y la 27.000, seguridad de la información. Voy a diseñar un software, si hablamos de tarjeta de crédito, todas las compañías que se dedican a esto tienen un departamento exclusivo que se dedica a la seguridad de la información. Todas utilizan normas, todas están bien informadas de esto, pero es una minoría, un nicho muy chiquitito. Y estos son algunos de los sistemas de gestión que están bajo mi radar y que yo certifico, son bastante más de las primeras que les dije. Gestión de la energía, 51 es muy importante, 39.000, seguridad vial, muchas empresas en Argentina, el gobierno está dando impulso y quieren que se sumen. Entonces, de nuevo, me gustaría que de la charla de hoy se lleven que las normas, además de ser un documento técnico donde todos los grupos, las partes interesadas se sientan para ver cómo lo vamos a hacer, son una herramienta. Entonces, ¿ustedes qué piensan? En su carrera profesional a futuro, yo creo que necesitarían cuantas más herramientas, al menos sepan que están mejor. Entonces, la idea es que se familiaricen y empapen por un poco. ¿Cuántas normas pensaron que había? Pablo dijo 8.000 o más de 8.000, ¿no? ¿Cuántas pensaron que había? Si decías el sistema de gestión. Por ahí, conectividad, posiblemente yo también antes de trabajar en ella, 10, 15, 20. Bueno, estas son solo las certificadas. Después hay un montón de otras familias que son guías de implementación y aplicación. Y también son un montón de documentos que nos sirven, que las empresas toman esas normas o las guías, les dan ciertas capacitaciones, no se lo cuentan, pero es parte de los mismos documentos. Entonces, son todas herramientas útiles, al menos que se lleve la idea de dónde pueden buscar, cuáles existen y cuáles son las más populares en Argentina. Vamos a ver. Entonces, le dijimos, ¿herramientas para qué? Entonces, tienen una estructura común, la gente de la ISO trabajó bastante intensamente en entender cuál era la expectativa. Entonces se dieron cuenta que antes, no voy a entrar en la historia, pero toda esa cantidad de normas estaban estructuradas de forma diferente. Ahora se estructuraron las principales de una forma muy similar, tienen todas 10 capítulos, entonces cada capítulo se llama igual y tiene requisitos similares y otros específicos, ¿no? Los comunes y los específicos. Entonces, ¿para qué me sirve un sistema de gestión o herramienta ahora? Para tomar decisiones, para que la dirección tome decisiones. ¿Y para qué más? Básicamente es una forma de trabajo en la cual hasta hace poco había alguien, ¿escucharon hablar del representante de la dirección? ¿Les suena de algo? Bueno, lo que pasaba en las empresas a la versión anterior es que había alguien de calidad que era el representante de la dirección, era el que tenía que saberse todo lo que dice ahí, ayudar a todo el mundo, venía el auditor, se sentaba frente al auditor y
trataba de contestar alguna pregunta, traía a los colaboradores para que contesten en distintos procesos. Bueno, la hizo y dijeron, basta, se acabó. No. Ahora, para que el sistema funcione y sea eficaz, y pasa en casa, pasa en la industria, pasa en la empresa, pasa en la multinacional, en una pyme. ¿Cuándo ocurren las cosas? Cuando el jefe quiere. Puede ser la mamá, el papá, la novia, el novio, quien sea, que sea el jefe. Entonces, esto es una herramienta que ayuda al jefe a que tome mejores decisiones y trabaja sobre la calidad de información que le llega. ¿Cómo hace eso? Y hace que toda la organización trabaje para brindarle indicadores, se ponga objetivos y vaya midiendo y que tome decisiones acerca de qué acciones va a tomar año a año para cumplir con la expectativa del cliente. Estamos hablando de 9.001, de 14.001 con la parte medioambiental para no tener ninguna sanción y además promocionar eso de forma marketinera si queremos para acceder a mercados diferentes, para que las empresas más grandes los reconozcan, para diferenciarse. Entonces, para que haya mayor comunicación entre... Ahora, un objetivo no pasa a ser, si bien es un área de la organización, es un objetivo del sistema de gestión de la organización. Y para cumplirlo, seguramente más de un área tiene que involucrar. Entonces, para que el director o el jefe, no el representante de la dirección, ahora el dueño, el que toma las decisiones, pueda tomar la mejor decisión, varias áreas tienen que trabajar para conseguir ese objetivo. De eso se trata. Entonces ahora se van a hablar. No es culpa del de compra, ni de logística, ni de ingeniería, ni del operario que quiere o no quiere hacer. Si no trabajamos entre todos, la decisión y la calidad de la información no va a ser la adecuada. Y por último, todo esto está apuntado a vender más. No está fuera del espectro. Esto es un negocio. Compro una herramienta que me tiene que servir para algo. ¿Para qué? Para conseguir posicionarme mejor, conseguir más clientes, conseguir mejor imagen, estar más seguros. Entonces, voy a hacer un poco resumen, no me voy a extender muchísimo de cada una. Hasta acá, ¿tiene alguna pregunta de alguna norma en particular? Yo, no de la norma, sino que, ¿qué hace IRAM, por ejemplo, para el usuario, no la empresa, igual es la responsabilidad de la empresa, no conoce las normas certificadas y demás. Sí las conoce, pero el usuario no las conoce. ¿De qué sirve? IRAM hace algo para que el usuario conozca. En principio hoy, cada vez que nos invitan a hablar, como hoy, vamos y decimos, miren, acá estamos, esto es lo que hacemos, escribimos normas, las firmamos, les damos un sellito, los ponemos a disposición, a requerimiento o algunas nosotros decidimos cuál nos parece que son las más importantes, y después somos organismos de certificación. Entonces, cuando nos llaman de manera voluntaria, ¿cómo funciona el proceso? Tanto para producto, alguien de la organización lo implementa, lee los requisitos, los implementa con toda la organización, sienta al equipo, les explica cómo funciona, dice, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, lo mide y estamos listos. Si es un producto, está perfecto, tengo un lote, llamo ahí, tengo que certificar. Tengo un producto que cumple con la norma y nosotros vamos, le hacemos una cotización, lo visitamos, tomamos la muestra o si es sistema de gestión, vamos, medimos qué tan grande es el tamaño, cuántos procesos tiene, vamos y los auditamos. Y le damos una foto, un informe, un certificado que dice que cumplen con los requisitos de la norma o no, o tienen que trabajar un poquito más. ¿Qué podemos hacer desde IRAM? Y primero, seguir certificando, que es nuestra forma de sobrevivir, básicamente, porque es nuestro ingreso como organismo, pero además está dentro de difusión como que para nosotros es muy importante las universidades, la escuela, donde nos dejen ir a charlar un ratito, decirles, miren, estamos acá, esto es lo que hacemos. No nos importa si fuese incluso con otro organismo de certificación, nos interesa que conozcan desde la universidad, desde el secundario técnico o de otro tipo, que sepan de qué se trata, porque cuando salgan afuera es uno de los marcos de referencia y una de las herramientas que está bueno que sepan que existen, que están ahí, y no que sea el bichito de la ISO o el de calidad que se tiene que ocupar. No, esto es para todos, esto está disponible y tiene acceso. Nos gustaría difundirlo más y tenemos un presupuesto, un tiempo y tenemos que tomar ciertas decisiones. Alguna publicidad ya habrán visto que está más orientada por ahí al producto, pero cada vez que alguna universidad, sea pública o privada, alguien nos llama, nosotros venimos gustosos y gracias por quedarse tan tarde, escucharnos
y ver si esto les puede servir para que sepan que existe un mundo diferente. ¿La calidad significa que va a salir todo perfecto? No. La calidad significa que va a haber un sistema, y ahora les voy a hablar un poquito de las mejoras que ya termino, va a haber un sistema que les va a llevar a trabajar de cierta manera, y el desafío está en que ustedes se pongan un objetivo con cierta frecuencia y traten de alcanzarlo. En algunas veces lo van a superar y otras veces van a quedar cortos. Bueno, al periodo siguiente hay que volver a intentarlo. Es decir, si ahora tienen 5 materias para este semestre y son las 5 que corresponden, está bien. Si pueden optar por eso, o me las aprendo y las paso estudiando 2 horas por día, 8 horas por día, las noches de antes, o todos los días media hora, no lo sé. Ustedes diseñen el modelo para alcanzar el objetivo. Si las aprueban de la manera que quieran, lo alcanzaron. Si no, tendrán que rediseñar a ver cómo hago para alcanzar el objetivo. Sea venir a todas las clases, estudiar de noche, comprar apuntes, tener una profe particular, no lo sé, juntarse en equipo, hacerlo solo, venir a todas las clases, ¿no? Que cada uno tiene su modelo y su método. Las normas un poco ayudan a generar esos modelos, que las organizaciones se sienten, no importa el tamaño, y se pongan a pensar de cómo llegar a ese objetivo, y cada vez mejor, y cada vez más fácil. No, ¿en qué año están? Quinto. ¿No les pasó que el primero y segundo era jodido? Tercero, no como primero. Cuarto, y ahora es difícil, pero ya saben cómo llegar. Bueno, esto es lo mismo. No quiero, si podía preguntar. No, simplemente acompañarlo a la pregunta que hizo Golgi, simplemente hacer una observación. Estas normas de las que estás hablando vos son de gestión. En general, yo no sé si el cliente, el usuario final está involucrado, porque estas normas son de sentido común aplicadas. ¿Está bien? Entonces yo no sé si el usuario final se tiene que enterar a ver si le gusta o no le gusta. El tema es que el seguimiento de estas normas hace que seas mejor satisfecho, porque finalmente esto es como un pentagrama que la música la va a escribir cada empresa, cada organización. Entonces, claro, la empresa tiene que escuchar qué es lo que necesita el usuario. Y no sé si tiene que estar, porque finalmente... No, pero ¿sabes lo que pasa? Le doy un ejemplo de un shopping, muy cerquita de acá. Un señor fue a comprar un colchón. Y esto es casi verídico, hasta donde pueda lo voy a contar. Va a comprar el colchón, llega, lo compra, se lo llevan a su casa, lo va a instalar. Es grande. Había otras medidas, se equivocó. Pero se dio cuenta como 3 meses después. Volvió al negocio, me dice, mire, yo le compré un colchón hace 3 meses, usted tenía 30 días para cambiar, pero no me sirve. Bueno, se lo entrego, me lo entrega y le doy el que le sirva, le hago una nota de crédito, trataron de llevarlo por ahí. No, yo quiero la plata. Y además usted está certificado. Es el producto. Yo quiero la... No, él lo compró, el producto no estaba mal, ¿no? Entonces, estuvimos en varios meses charlas, reuniones, abogados, tratando de explicarle que un sistema de gestión lo único que hace es que la empresa le ofreció, se lo cambio, no le quería devolver la plata porque ya había pasado cierto tiempo, hay ciertos otros detalles que no le contaron, lo abrió, lo usó, en el medio no es que estaba impecable, eso nos enteramos como mucho tiempo después, pero vio que había una certificación y lo llamó a nosotros. ¿Cómo puede ser que esté certificado una norma de calidad y me vendieron algo que no me sirve y además no me devuelven el dinero? No estaba dentro del contrato con el que lo compró, señor. Distinto era que el colchón hubiese sido defectuoso. A nosotros nos generó mucho trabajo, pero también a la vez te da la visión de que el público en general lo valora y no lo valora para lo que le sirve a algunos y otros no, pero entiende que si hay un sello de calidad, alguien está haciendo algún trabajo para tratar de satisfacer una necesidad. ¿Okay? Entonces, sí es verdad, pero cuanto más gente se entere de cómo funciona, bastante mejor. Entonces, ¿para qué 9001? Y acá voy cerrando un poco algunos conceptos. Y básicamente es un poco lo que dice ahí, lo que está en negrita es satisfacer los requisitos del cliente. Entonces, los objetivos cuando vamos a auditar es que lo puedan medir la satisfacción del cliente de alguna manera, tanto los objetivos propios de la organización como los del cliente, año a año, vayan mejorando. A veces la mejora puede ser mantenerse, porque el contexto,
como puede ser este año que es económicamente bastante difícil, haga que lo mejor que puedo hacer este año es vender lo mismo que el año pasado. No creo que venda más, ni que consiga nueva gente, ni pueda sacar nueva campaña de marketing, pero si puedo mantener lo mismo, mantener la actividad, está bien. Los obligó a hacer eso, y la 9000 los empuja por ese lado. Si vamos a la 14000, y hablando un poco en Argentina, la parte más difícil es cómo hacer para cumplir con los infinitas cantidades de requisitos legales que hay en cada lugar geográfico. Cambia de capital a provincia de Buenos Aires y al barrio, al municipio tal, puede llegar a ver distinto. Paso 1. Paso 2 es cómo la comunidad que me rodea se puede ver afectada o beneficiada de mi actividad. Entonces la 14000 te ayuda a abordar un poco el contexto en cuanto a lo que yo estoy haciendo, digo, emisión de ruido, gases, depende a lo que me dedique, o tengo un delivery, la moto hace ruido, no digo vaya un delivery a certificar 14000, pero habría un estudio de ruido de impacto ambiental asociado a esas certificaciones que quisiera hacer. Y por último, yo traigo la 27000, que me parece que es parte dentro de la innovación, la robótica y el futuro, es la seguridad de la información. Hoy, si bien Argentina la población es muy chiquitita de empresas que cumplen con estos requisitos de esta norma, no llega a 100, por ahí 150, pero no más. Y empresas de servicios informáticos son, creo que cerca de 1000. Muchas por ahí son de 2 personas, 3, 5, son muy chiquititas. Gente con mucha capacidad y quiere desarrollar cosas nuevas. Esta es la base. Si puede cumplir con la mayoría de los requisitos operativos, sobre todo de esta norma, les va a ayudar a colocar su producto o servicio tanto en este mercado como en el extranjero. Les hago uno de mis mejores amigos hace 5 años se fue a vivir a Córdoba. Él es programador, trabaja para 2 empresas, para una está contratado y otra freelance desde su casa, y vive en la mitad de la nada en Córdoba. Lo que tiene es una buena conexión de internet y programa, y mantiene el programa. Para una gran cadena de venta como no es Mercado Libre, pero una parecida de esas. Entonces ustedes todos una carrera lo hacen a través de ahí. Antes estuvo por Google y otros estuvo por otras. Entonces esta es parte del futuro y todo apunta a lo que comentaba Enrique, con la base de lo de Pablo. Tenemos que sentar las bases para ver cómo vamos a trabajar. En esta etapa incipiente cada uno encuentra oportunidades y trabaja como quiere, y a medida que vaya avanzando el tiempo se va a ir adaptando a lo que algunos clientes, la mayoría lamentablemente para nosotros solamente vengan de fuera, requerimientos y requisitos que seguramente estén relacionados con esta norma, con la 27001. Entonces, hasta acá, antes de las preguntas, decirle, bueno, la parte de certificación nosotros nos dedicamos básicamente a nuestro caballito de batalla es 9001, que es lo que ustedes seguro escucharon, es verdad. No va a existir otra 9001, pero van a existir muchas normas de requisitos específicos a lo largo del tiempo. Entonces, para cada tipo de actividad se van a ir entrelazando. Lo interesante es que la ISO ya vio esto y todas las normas que genera nuevas va tratando de juntar las estructuras para que la norma A y la norma B no sean incompatibles, sean fáciles de leer, que tengan una estructura común, que puedan avanzar, que el que leyó la primera es buen material para dormir, pueda leer la segunda y la tercera y la cuarta y lo puede ir ganando. Entonces entiende un poco la dinámica y sabe cómo leer un requisito el que no lo es, ¿no? Porque la forma en que están escritas a veces cuesta un poco entender. Para leer una norma de sistema de gestión, mi recomendación es empezar por el final. Hay que leer el apéndice, el glosario, todas las palabras y las siglas, qué significan y después empezar. Porque si no, parece un lenguaje informático que todavía no se desarrolló. Algo así. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Bueno, adelante. Sí. Yo tengo una pregunta. Como vos decías, si uno lee las normas, por ejemplo, la 9, la 14, la 45, tienen una parte común. Sí. Entonces, Estructura de alto nivel. Se llama estructura de alto nivel. Estructura de alto nivel. Ponele que tienen acciones colectivas. Todos tienen mejoras. Sí. Todos tienen mejor. Entonces, desde la mirada del es mejor atacar cada una por separado, que a veces en las
empresas pasan de un tipo que se encarga del medio ambiente y de otro tipo de calidad y qué sé yo, o es mejor tener una estructura conjunta, global. Ahí está, y lo tratan las normas, son las competencias de las personas. Claro. Entonces, lo mejor entiendo que siempre es un equipo multidisciplinar. Y lo mejor me pongo en empresario tener a uno. Ahora, ¿qué pasa? Puede que ese uno no sepa qué toca. Lo que sí no es un fracaso, pero es una pérdida de tiempo y no es eficaz, es tener al equipo separado. Ahora, de cara a ustedes, de cara a Ina, es mejor, ¿hay una certificación para agua? No, se llaman certificaciones, no es cada una, el sistema de gestión puede estar integrado por una o más normas, entonces es una certificación integrada, de 9, 14, 18, entonces yo hago revisión por la dirección, por ejemplo, voy a auditarlo y lo audito para 9, para 14, para 18 en la misma entrevista. Pero serían 3 certificados. Serían 3 certificados, entonces yo voy a charlar con usted un rato, de eso se trata, me va a contestar, yo voy a decir que le creo y después voy a verificar en todo el resto de la empresa si lo que me dijo es la verdad. Pero lo voy a ver haciendo preguntas de 9, de 14 y 45. No voy a hacer solo las de 9, de los requisitos de 9. ¿Y qué voy a mirar en esa parte? Si usted lo comunicó bien, si tiene la estrategia y la política, si llegó a donde estaba, si los objetivos cómo los definió, si los alcanzó, usted me va a decir que sí, me los va a mostrar algunos, y después yo voy entrevistando con distintas personas y voy a desafiar eso que me contó. Pero con la mirada, no en una norma, sino en las 3. ¿Okay? Y desde el punto de vista de Irán, ¿qué es mejor? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que tenía una política que era de calidad y ambiental. Y después, cuando cambió y se fue al ¿Por qué pasa? ahora es solo de calidad, de ambiental. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? No, es un poco cómo va evolucionando. Primero, seguramente habrá primero entrado el de calidad, y la norma es la primera que salió. Se generó un grupo de calidad y hay que enseñarla a todo el mundo. ¿Y se sabía del medio ambiente? No, trajeron al medio ambiente. ¿Sabía de calidad el medio ambiente? Un poco sí, un poco no. Bueno, los ponemos a trabajar juntos y se llevan para el demonio. No, entonces no, que estén cerca pero no demasiado. Y suele pasar así. Y después la organización ve, bueno, ¿qué me sirve más para mi actividad? La satisfacción del cliente, que son cautivos y me van a comprar nafta quiera donde quiera, o que no me multen por no hacer ningún desastre medioambiental. Que no me multen. ¿Qué pasa con calidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría ir a un momento de certificación? No, que no se bajen de nada. ¿Sí? Pero es una decisión voluntaria de las organizaciones ver dónde se quedan y para dónde van, qué estrategia toman y qué herramienta usan. Y hoy tengo plata para esta herramienta y la compro. Y la compro que es certificar. Y tengo más plata y compro la herramienta también. Y sigo teniendo plata porque esto veo que me hace reducir costos y se autopaga al mediano plazo. Y 50.000 euros meto energía. ¿No? Y así podría seguir. Pero bueno, depende un poco de cómo, cuál es la estrategia de la dirección de la empresa y cuánto presupuesto tengan y ver cómo eso lo pueden ser retribuido. Esto no deja de ser un negocio. Compro una herramienta, la utilizo o no la utilizo. Si me compro una computadora de última generación y está sentada en el escritorio y no la abro nunca porque hablo todo por teléfono, y la segunda compra va a ser otro teléfono, no va a ser una computadora. Bueno, es un poco lo mismo. Esto es una herramienta. Si se van con la idea de lo que les contó Pablo de cómo se crea una norma, que nos tenemos que poner todos de acuerdo, sentarnos y estar de acuerdo en ciertos puntos básicos de cómo queremos trabajar. Y tanto Enrique como yo, que certificar agrega valor en el sentido de que lo diferencia respecto de otras empresas, de cómo trabajan, me parece que la charla tuvo su fruto. Y el juego última, ya corto, es, le dije un poco que los 8.000 certificados, entonces tengan en cuenta que el sistema de gestión hablando solo no llega al 30% las empresas en Argentina que tienen certificación de sistema de algún tipo de sistema de gestión. Eso significa que los que trabajan en esas empresas ya están diferenciados respecto de los que no. ¿Por qué? No porque conozcan los requisitos, porque si no trabajan dentro de ciertos estándares que tienen algún tipo de procedimiento, tienen alguna política, tienen algún objetivo, y su trabajo día a día se mide por eso. Tengo que trabajar para llegar a tanto. Y si llego a tanto, seguramente pueda pedir un aumento de sueldo, más vacaciones, hacer un día de home office, no sé, veré. Pero ya es otra dinámica distinta con respecto a la que no lo hace.
¿sí? Si está certificada, obviamente, algunas no lo están y también lo hacen, pero hay muchas otras, que de hecho 70, que no, y la gente que está trabajando en esas organizaciones, esto no se espera, y vive por un mundo paralelo, que está bueno, pero que existe. La idea nuestra es fomentar, difundir y decirle, che, hay otra forma. Sí. Es una reflexión. Decano mata. No, sí, no, no, tranquilo. Tengo dos preguntas. Sí. Dos minutos de audio o sí. Que pueda. Una respecto de consiguiendo con el tema de la gestión que vi por allí en la segunda femenina que decía BPM, ¿no? Gestión de procesos de negocio. ¿Sí? Si hay algo al respecto, sí. Que se usa más en Argentina. Y la segunda, te tiro las dos y después respondo. La segunda que también nombraron, y Enrique habló bastante, es en Industria 4.0, que es una línea que estamos trabajando. Si hay alguna norma en particular que está siendo más promovida dentro de lo que es... Hago al revés. Por tema de innovación, la norma nosotros ya la adoptamos, ya tuvimos un cliente que la certificó el año pasado y está en el mantenimiento y ya tenemos 2 cotizaciones nuevas. El problema es que las empresas, primero hay muy pocas que trabajan en innovación. 4.0 y la forma en que lo podemos abordar. Entonces, hay una norma internacional que saldrá en algún momento, IRAM agarró el esquema ese, lo hizo en castellano, lo publicó, vio que había una necesidad en algunas organizaciones y ya está. El principal tema es, leen la norma y dicen, qué interesante. Se sientan los 4 que deciden que van a formar parte del equipo de innovación, que son de cualquier área, y algo así, ¿hay que contratar a alguien más? No. Es la misma gente que dentro de su jornada de 8 horas, 2 horas, 2 veces por semana, tienen su reunión que se dedican a pensar en temas de innovación. Y para las otras lo mismo. Si necesitan ayuda, contratan a un consultor que viene un ratito, después te dice, chicos, para la semana que viene, todo esto. Y lo tienen que hacer, no es que lo va a hacer por ellos. Entonces, y funciona si es así, porque la única forma de que la gente aprenda, lo haga propio y que lo lleve a cabo, es ser ellos, no del externo. Se sientan, se miran las caras y dicen, ¿qué es esto? Innovar o 4.0, lo hago corto. De cada Fer me dice, de cada 10 negocios, no me sale ninguno. De cada 11 tampoco. De cada 1000 me sale uno, ¿no? Innovaciones de cada 1000 ideas, de 100 ideas, 4 ideas, 25, puede ser que salga el esbozo de una que después se transforme en algo completamente distinto. Lo que hace falta es sentarse a la mesa, decir, vamos a trabajar con estas reglas, empecemos. Este es el marco del que debemos trabajar y empecemos a pensar en esa dirección. Y en esa dirección, ¿cuál es? Y cuáles son las normas que necesito, quién es mi público objetivo, quién es mi cliente objetivo, cuál es el contexto en que voy a trabajar, qué herramientas tengo. Bueno, ¿qué quiero vender? ¿Qué quiero cambiar? ¿Puedo cambiar algo que ya exista? ¿O puedo generar, voy a generar algo que no exista? Steve Jobs había uno. Sí, habrá otro por ahí que ya va a salir, el de Facebook también, pero el de Facebook no era una idea de él, era una idea de un tercero que él la apropió, la robó, como ustedes quieran, y la transformó en otra cosa. Twitter es parecido a lo mismo. Entonces, pero ¿qué hicieron? Más allá de esos puntos geniales. Hay gente que en la previa se sentó a trabajar cómo hacer, cómo diseñar algo diferente, pensando en el contexto, en el público objetivo y las herramientas que tenía. Yo tengo todo este capital de conocimiento y yo podría hacer qué. Y en base a eso digo, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿A quién se lo puedo vender? ¿Cómo lo puedo comercializar? Pero tener esa reunión, que son muchas horas de nada y hasta que sale algo que más o menos pensamos que funciona y después fracasa, es parte del proceso. Lamento tirarlo así, no es automático, ninguna norma se los va a dar, es el trabajo. Hago una cortito. Y me falta una pregunta. Adivinen en qué se basa el sistema de gestión de información. Y dejo el gancho para la próxima charla. En el ciclo de Deming, otra vez. No quise entrar en el ciclo de Deming en calidad, pero para otro día. Te acoto la segunda, sí. Para hacer más o sea, porque más allá del enfoque que estábamos hablando de BPM, ¿no? Sí. Por ejemplo, para BPM N2, pero
la norma como una utilización para el mejor desempeño de la organización y no como la base para un desarrollo de un sistema de software. No, que apunta a eso, es como esa norma. O sea, ¿cómo las organizaciones hoy lo determinan? O sea, si no es que tienen que desarrollar un RP, no hacen nada. En Argentina funciona, es el pool system. Si el mercado lo demanda, ellos generan la herramienta, somos muy rápidos en eso. Normalmente, como está funcionando Argentina y la región, Brasil por ahí, en Colombia tiene algunas cosas disruptivas, suele venir una idea que ya está implementada en otro lado y funciona, y ver cómo hacen para hacerla con los recursos acá, y menos también. Y esa norma no tiene demasiado vuelo porque la base de las empresas que desarrollan eso tienen una casa matriz en el exterior. Entonces, la certificación está afuera y viene el conocimiento acá adentro. ¿Sí? Bueno, tengo una pregunta y una invitación y una reflexión. Una invitación, nuestra facultad está trabajando con la universidad en un proyecto de organizar un centro de talento. Ustedes saben que estamos trabajando en una idea de instalarnos en el Instituto Tecnológico de la provincia. En Pinar trabajamos bastante fuertemente en la parte industrial de Pinar. Y bueno, uno de los segmentos que vemos de mayor desarrollo, sobre todo en la trabajo de ideas, y me parece que allí es una invitación para ver talentos y por supuesto trabajar en el conjunto. Esta mañana justamente tuve una reunión y hemos visto algunos temas de temas de patentes, legales, de marcas, temas financieros. Bueno, creo que esta pata, por los conocimientos no la habíamos abordado y me parece que después seguramente ¿Puedo hacer otra invitación? En especial para los que han concurrido esta noche a esta reunión, articular, si les parece bien, a través de Secretaría Académica, una visita guiada al IRAM. Quien quiera conocer y tenga las preguntas que se lleva de acá y va madurando, que bueno, en algún momento lo vamos a visitar y les mostramos cómo es esto en la práctica, quiénes son, dónde se reúne la gente a tratar normas, cómo es la organización. Y si tienen preguntas, seguro le traemos a Diego, a Pablo y a Enrique para que respondan. Si alguno en el futuro quiere ser auditor, exacto, vamos a romper otro mito, nadie se hace rico de auditor. Hay mucho trabajo, es muy interesante, todos los días ven una empresa diferente, todos los días va a un lugar distinto. Yo empecé como auditor, pero en segunda parte para una multinacional, y ahora terminé en tercera parte certificación. Iba a ver proveedores míos y decía, a ver señor, usted hace bien, miren, le medía la rosca, lo hace bien, lo hace mal, su sistema, a ver cómo es el sistema de gestión. ¿Cómo me asegura de que ese material es el que usa para darme el producto que me da a mí? Y no puedo, entonces no me compro. Y así empezó a funcionar, y les cuento, funciona. Y la gente, ¿qué hace el proveedor? Lo hace. Se deja de hinchar y empieza a venderme no con el acero que él quiere, sino con el que yo le pido. ¿Me explico? Y de eso, y entonces después llega al consumidor, a ustedes, ¡ah, qué bueno! Es espectacular. Previo a eso, y nos rompimos los cuernos, proveedores, clientes, compradores, vendedores, ingeniería, venta, planificación y todo el mundo para conseguir eso, y somos parte de esa cadena en cuanto a sistema de gestión o producto también. Y antes que eso, y se sentaron con Pablo y decidieron qué ponían en ese documento y hasta dónde sí, hasta dónde no, y con qué unidades. Y qué necesitaba el mercado para las tecnologías que tenía en ese momento. Sí, yo quería agregar esto nada más también para cerrar. Piensen que muchos de estos conceptos que ahora se están trabajando mucho, recién hablaban de innovación, las normas de innovación, y me acordaba, por ejemplo, de otro tema que hoy es muy común, que es por ejemplo, el de redes inteligentes, ¿no? El Smart Grid. Si ustedes van a buscar, por ejemplo, básicamente la IEC trabaja mucho con esto, no hay una norma de Smart Grid. El Smart Grid es una disciplina que va a involucrar a una cantidad de comisiones, de subcomités que tiene la IEC para que todo eso sea compatible y funcione en una red, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ahora estamos viendo que se está dando mucho empuje a las energías renovables y a la energía distribuida, la generación distribuida. Si queremos formar una red inteligente con eso, vamos a tener que tener normas para por ejemplo, los medidores para que sean bidireccionales, para que yo pueda comprar energía, pero también pueda vender. Vamos a tener que tener una legislación acorde a eso.
vamos a tener que tener las normas de los aerogeneradores, de los colectores solares, las normas de los vehículos eléctricos que van a funcionar como fuelles que van a acumular y vender energía también. O sea que a veces esos conceptos implican una cantidad de normas y no una norma, ¿sí? Pero bueno, eso da para otro programa, ya es tarde hoy, así que cuando quiera estamos. Perdón, sí. Me llamó la atención la baja adopción de las empresas en general, y uno lo puede entender porque estamos en una situación económica que a veces no permite ver qué es lo que hay que hacer, sino que quiere ir resolviendo qué es lo que se puede resolver en urgencia. Pero un poco la reflexión es que si no pudiéramos avanzar en esto, porque el porcentaje fuera mayor, percibo una pérdida de competitividad, porque ahí necesita salir a exportar bienes y servicios, y sabemos que puede comprar y pueden sumar esos dólares que necesitamos para ayudar a estas balanzas, nos van a exigir seguramente muchas de estas explicaciones. Nos parece un poco paradójico que el nivel de adopción sea bajo cuando sabemos que trabajamos por necesidad, el argentino sobre todo. Hay necesidad, lo va a hacer. Si quieren escuchar costos, por darse una idea, en promedio una certificación del 9001 puede costar entre 60 y 90 mil pesos al año y se renueva el otro año por 60, otros 60, más o menos es el costo. Y de implementarlo, y depende si lo hace con gente interna o externa, pueden ser otros 100.000. Para una pyme es plata y para algunas sí y para otras no. Las que vendan al exterior con seguridad lo tienen y las que no, posiblemente elijan no hacerlo. No, pero no estamos hablando ni de millones, ni es algo alcanzable, es mucho dinero sí, pero no es algo que para una organización, digamos que es un sueldo de un gerente, un sueldo de un mes, no es que... En términos poco de generales, esfuerzo y mucho beneficio de poder hacer. Sí, sí, en sí. términos generales miramos muy para adentro, no miramos al mercado externo, siempre estamos en que no podemos llegar, entonces prácticamente no se mira hacia afuera, mientras que los reglamentos técnicos que la Organización Mundial de Comercio permite, nos los aplican a nosotros también cuando queremos salir. Entonces, nos van a exigir certificación de cumplimiento de normas para poder exportarle a los países que tienen sus reglamentos técnicos. El primer escalón para poder cumplir con las certificaciones internacionales es cumplir con las nacionales, por favor. Vemos que estamos insertos en un sistema que está totalmente vinculado con la normativa internacional. Entonces, las normas nuestras no difieren mayormente, tienen algún detalle más, detalle menos, pero el primer escalón, cumplamos las normas nuestras y vamos a estar en condiciones de cumplir las normas externas que nos ponga por delante, no hay problema. Pero el primer paso es sistema de gestión, conocimiento de las normas específicas del rubro en el cual estoy trabajando, porque el sistema de gestión me va a llevar a conocer esas normas para cumplirlas. Y atrás de eso, lo que quiera. De orden práctico, hubo una pregunta, ¿cómo conozco las normas? Perú 552, hay un centro de documentación, el acceso a las normas es gratuito. Es una biblioteca de IRA, en el cual ustedes pueden ir y preguntar qué normas hay para determinado artículo, le van a facilitar cuáles son las normas que existen, la pueden pedir y leer. No la pueden fotocopiar, no la pueden fotografiar. Pero está a disposición para que la lean en algo. Normas IRA. Normas IRA, sí. También tiene el catálogo, está en la web www.iram.org.ar, que ahí pueden entrar también al catálogo y van a ver todas las normas que tenemos. Muchas gracias. Después vamos a Sí.